Entonces vamos a empezar este tema. Tenemos suficientes problemas. Los problemas que no terminemos hoy los terminaremos mañana. Entonces digamos, ahorita voy a empezar con la parte fácil. La parte fácil nos está diciendo, bueno, tenemos que y es una función de t y x también es una función de t, pero hay una relación funcional entre y y x. Entonces generalmente tenemos esta relación funcional, y está en función de x, pero ahora lo que queremos encontrar no es dy de x, sino es dy de t. Entonces, ¿cómo podemos encontrar dy de t? Simplemente utilizamos la regla de la cadena. Entonces, con la regla de la cadena vamos a tener que dy de t es igual a la derivada de la función externa, que es df de x, y luego, como esta x depende de t, derivo x respecto a t. Entonces esto es a lo que me estoy refiriendo con tasas relacionadas. La razón de cambio y respecto a t va a cambiar, va a depender de la razón de cambio de x respecto a t. Entonces generalmente en estos problemas uno tiene un aparato o tiene una estimación de cuánto está cambiando la razón de cambio de una de las variables, y uno la utiliza para determinar en cuánto está cambiando la razón de cambio de las otras variables. Entonces ahorita vamos a trabajar con estos problemas. Vamos a ver que estos problemas simplemente es una aplicación de la regla de la cadena y los vamos a trabajar. Aquí la idea no es trabajar estos problemas de inmediato, sino ir viendo qué diferentes maneras hay, qué es lo que nos están pidiendo. Entonces ahorita no hay mucho que hacer, digamos, más que todo nos están dando que y es función de esta función raíz cuadrada, y luego ambas son funciones que dependen de t. Entonces ahorita observen que nos están pidiendo, nos están diciendo que la razón de cambio de dx respecto a dt es igual a 3. Entonces ahora lo que tenemos que encontrar es en cuánto va a cambiar y cuando x es igual a 4. Entonces, para hacer este problema, ¿qué necesito hacer? ¿Cuál función derivo? ¿La y? Sí, la y. Entonces derivemos la función y. Ahora sería con respecto a t, pero es solo porque estoy diciendo que ambas son funciones de t. Pero igual, en un primer paso se deriva esta función respecto a x, pero luego uno se recuerda, x también depende del tiempo, entonces deriva y respecto a t. En cierta forma esto también tiene cierto parecido con derivación implícita, como cuando, por ejemplo, cuando andábamos derivando el logaritmo de y, poníamos 1 sobre y por y'. Entonces esto sería dy de t. Si quieren también pueden escribir esto como y' de t. Cualquiera de esos dos resultados es correcto, cualquiera de estos. Entonces le doy la opción a seleccionar ya sea esa notación de Leibniz o la notación de prima. Entonces tendríamos esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función respecto a x? La menos un medio. Solo sería por 2, porque la derivada de 2x más 1. Ya está, alguien se está adelantando. Sí, sería por 2 por 3. Entonces aquí, digamos, multiplico esto por 2. Pero ahora lo que hago es que, digamos, escribo dx de t. ¿Por qué escribo dx de t? Porque x es función de t. Entonces esto es la nueva adición. Tenemos que dy de t es igual a toda esta función por dx de t. Entonces esto lo voy a simplificar un poco más. 1 dividido la raíz cuadrada de 2x más 1 por dx de t. Entonces muchas veces en razones relacionadas puede que nos den esta razón de cambio, puede que nos den esta otra, y la idea es utilizar la que la razón de cambio que conocemos para encontrar la desconocida. Entonces en este caso la razón de cambio desconocida es dy de t. Entonces simplemente ahora evalúo en x es igual a 4 y con un dx de t que conozco que es igual a 3.
Entonces esto me va a dar la razón de cambio de dy de t. Sí, solo se sustituye. Incluso Maron ya me había dicho aquí las respuestas. Si en algún momento sustituyen esto por 3, lo pueden hacer. Lo único es que aquí quise poner suficientes detalles para ver qué es lo que está pasando. Entonces aquí tengo 9. Aquí tengo 3. Entonces la respuesta nos va a quedar simplemente 1. Entonces esta es otra clave interesante. Pueden poner esto como una clave para que es para 1. Y eso es más difícil de descifrar que el 1. Entonces muy bien, observen ahora qué está pasando. ¿Sí? Ah, sí, pero aquí es igual, tengo que sustituir x por 4, 8 más 1, 9, aquí es igual a raíz cuadrada de 9. Ah, pero este como tenía aquí un 2. ¿Qué cosa hay que? Ah, esto, solo estoy sustituyendo x es igual a 4 y de x de 3 es igual a 3. Ah, este de x de t, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque tengo que y de t es igual a la raíz cuadrada de 2x de t más 1. Entonces cuando derive esta función tengo que utilizar la regla de la cadena 2 veces. Primero tengo que calcular la derivada de la raíz cuadrada, luego tengo que calcular la derivada de 2xt más 1 y por último tengo que calcular la derivada de x respecto a t. Entonces por eso es que estoy agregando este dx de t, porque ambas funciones dependen de t. No solo es una relación entre y y x, sino también es una relación con el tiempo. Por eso es que agregué este dx de t. Si no, ¿cómo vas a incorporar, digamos, la información de dx de t? Un dy de x no te da lo suficiente. Pero incluso hay que leer aquí el problema que están pidiendo. Hay que encontrar dy de t, no dy de x. Entonces, por eso es que les digo que esto cuesta familiarizarse un poco. Esto se hace solo si ambas variables tienen una variable de la que dependen. Entonces, digamos, ahora tengo este otro problema. Y este otro problema casi lo tenemos resuelto, pero miremos qué nos están pidiendo. Ahora nos están pidiendo encontrar dx de t. Y ya nos dan dy de t y nos dan un valor de x. Entonces la pregunta que tengo para ustedes, ¿tengo que volver a derivar esta función o...? Sí. Sí, eso me gusta despejar. Entonces vamos a usar la misma derivada que ya tenemos. dy de t es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 2x más 1 por dx de t. Entonces, ¿qué ya conocemos? Conocemos ya dy de t. Y también conocemos x. Entonces ahorita esta es nuestra incógnita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, tengo que encontrar dx de t, no importa. Simplemente sustituyo dy de t por 5. Sustituyo x por 12. Entonces ese es 1 dividido la raíz cuadrada de 25. Y luego aquí voy a tener dx de t. Entonces aquí es igual de x de t. Sí, 25. Entonces aquí, como pueden ver, no hay tanta dificultad. Incluso lo que les puedo decir de tasas relacionadas es media vez ya tienen la relación funcional entre las dos variables. Encontrar la razón de cambio es sumamente fácil. Solo hay que derivar las funciones y hay que despejar la razón de cambio desconocida. Pues sí. Pero no entendí qué hicimos en la D, porque había que multiplicarlo por 5. Igual que hicimos en la primera, multiplicamos por 3. Bueno, es que miremos aquí. Aquí en la primera multipliqué por 3 porque lo que conocía era dx de t. Ajá. En el segundo problema ya no conozco dx de t. Lo que conozco es dy de t. Entonces, algo que va a pasar con razones relacionadas puede que en algún momento el lado izquierdo lo conozcamos, pero
el lado derecho no, o conocemos el lado derecho pero no el lado izquierdo. Entonces uno tiene que estar bien atento a ver cuáles son no solo las X y las Y, sino las derivadas que uno conoce y las derivadas que uno desconoce. Pero digamos, fuera de esto, aquí no hay más novedad. Van a ver que lo más interesante de estos problemas es en cuanto a plantearlos. Entonces les vamos a dar un problema de un globo, un problema de una escalera, unos carros manejando, cualquier otro problema que a uno se les ocurra. Entonces ahorita vamos a seguir familiarizándonos con esta regla de derivación. Y otra cuestión, puede que la relación funcional entre estas variables sea por medio de una función implícita. Entonces esto, digamos, un contexto como podría pensar uno este problema es que están en una elipse. Entonces hay un carro o corredor que se está moviendo en una elipse. Entonces saben cuánto es su velocidad vertical. Entonces si saben cuánto es su velocidad vertical, quieren encontrar la velocidad horizontal. Entonces les sirve para decir, bueno, este corredor va a la izquierda, se está moviendo a 2 metros por segundo, pero para arriba se está moviendo a 1 metro por segundo. Entonces esto sería el contexto de este problema. Sí. O sea, la horizontal y la vertical se relacionan algo con los componentes de X y Y. Sí, podrías hacerlo así, pero hay una forma más fácil que es la gran ventaja de razones relacionadas. No necesitamos tanto el contexto del problema, sino decir, bueno, X y Y dependen de esta manera y estas dos funciones dependen del tiempo. Entonces, ¿sería posible de alguna forma encontrar la trigonometría? Sí, pero es complicado. Van a ver que con cálculo es mucho más fácil. Porque digamos que hay que hacer con cálculo. Ok, lo que tengo que encontrar aquí es dy de t. No, dy de t ya me lo están dando. Entonces tengo que encontrar dx de t y observen que aquí les estoy dando dos coordenadas. La coordenada en x y la coordenada en y. Entonces, ¿cómo encuentro dx de t? ¿Despejando t? Derivando, sí, es que no podemos despejar t porque aquí, digamos, esta relación de t está como que... Sí, se deriva respecto a qué. Respecto a x. Bueno, si derivamos respecto a x nos va a quedar dy de x. Sería respecto a t. Porque incluso observen qué derivadas tenemos aquí. Tenemos derivadas respecto a t. Entonces derivemos respecto a t. Sí, entonces todas estas las vamos a considerarlas en cierta forma como variables dependientes. Aquí nuestra variable independiente en cierta forma es el tiempo. Entonces ahora vamos a hacer una como especie de derivación implícita. ¿A qué es igual la derivada de 4x al cuadrado respecto a t? 8x por dx de t. ¿Podemos poner x'? Sí, pueden poner x'. Sí, eso está bien. Luego, ¿cómo derivamos 9y al cuadrado? Más 18y. Ajá, 18y de y de t o y'. Y todo esto es igual a 0. Entonces observen que con cálculo puedo determinar la velocidad horizontal en términos de la vertical haciendo una razón entre las coordenadas x y y, ¿sí? Lo único que sí no entiendo todavía es cómo saber dónde ponemos dx de t, cuándo es de y. Bueno, es que regla de la cadena, cada vez que uno mire una variable en x, hay que agregarle al final de x de t. Y una variable que tenga y, hay que agregarle al final de y de t, que era como hacíamos con derivación implícita, pero en derivación implícita solo esta era la variable independiente, 4x al cuadrado. Entonces cuando hacíamos de y de x solo teníamos 8x más 18y de y de x, pero ahora con derivación de tasas relacionadas, cada variable se tiene que derivar respecto a t. Y siempre te tienen que quedar dos derivadas o más. Sí.
Aquí con tablas relacionadas siempre va a ser con respecto a T. Y uno lo mira por el contexto. Ah. Sí, esa otra también era respecto a T. Entonces, si X y eso no es T, tiene tres variables. En cierta forma, sí, podríamos decir que hay tres variables. Entonces, puede decir que D de T es igual a no sé qué Y X. Sí. O sea, Sí. T sería Z. Podría ser Z, ¿ya? Sí, podría ser Z. Sí, aquí en realidad lo que hay es que hay tres variables. Hay como dos variables dependientes, por así decir, X y Y. Y la variable independiente aquí es T, pero lo único que conocemos de esta variable independiente es su razón de cambio. Entonces, ahorita, ¿qué necesitamos hacer? Si quieren, podemos sustituir ya, porque ya conocemos X, ya conocemos Y, y también ya conocemos dy de T. Y si sustituyo todo esto, entonces ya puedo encontrar dx de T. Entonces, vamos a... ¿Sí? ¿Ah? ¿Se puede despejar primero? Sí, se puede despejar primero, pero también se puede sustituir primero y luego resolver. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Y ya reemplazar valores conocidos o resolver para dx de T? Bueno, resolvamos primero para dx de T. Entonces, ¿a qué es igual dx de T? ¿Y cómo sabemos que tenemos que resolver para dx de T? El problema nos los va a decir. Menos 18. Sí, menos 18. Ajá, menos 18 y de y de T partido 8x. Y esto es todo. Entonces luego lo único que necesitamos hacer es que necesito evaluar en x es igual a 2, y es igual a 2 tercios y eventualmente dy de t es igual a 1 tercio. Y esto nos va a dar la respuesta. Se puede sustituir la y. Lo que pasa es que Daniel quería ya resolver primero para dx de t. En el siguiente programa lo que voy a hacer es que voy a sustituir primero y después voy a resolver, y ambos métodos son equivalentes. Entonces aquí simplemente sustituyo y por este valor. Yo creo que me queda menos 12 por la raíz cuadrada de 5. Este 8x nos quedaría como 16. Sí. Sí, vamos a tener que. Sí, aunque si tienen en algún momento una raíz cuadrada o un logaritmo, lo pueden dejar como raíz cuadrada o logaritmo. Entonces luego tengo que sustituir dy de t por 1 tercio. Entonces esta sería la respuesta. Entonces, como pueden ver, estas tienen una relación inversa proporcional. Si están aumentando en y, están disminuyendo en x. Pero solo porque están alrededor de una elipse y de un círculo. Entonces, todo esto yo creo que lo más que se puede simplificar sería, yo creo que menos la raíz cuadrada de 5 dividido 4. Pero lo pueden dejar así. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos el siguiente inciso que es idéntico a este. Entonces ahora observen qué es lo que está pasando. Ahora lo que conocemos es dx de t y lo que tengo que encontrar es dy de t. Entonces observen que otra vez tendría en teoría que derivar toda esta ecuación respecto a t. Pero una pregunta, ¿necesito volver a derivar o vuelvo a utilizar la ecuación? Entonces vamos a usar la misma ecuación. 8x, incluso una gran ventaja que tiene Daniel, digamos, pues, ya que despejarse aquí de x de t. Sí, se puede sustituir ya de inmediato y encuentran dy de t. Lo único es que van a tener dy de t es igual a dx de t dividido todo este número. Entonces yo ahorita voy a hacer una solución un poco diferente, porque tal vez en algún momento alguien de ustedes quiere
primero sustituir todo y después encontrar la razón de y de t. Entonces eso es lo que con lo que ya contamos. Entonces algo que pueden hacer es sustituir todos estos valores. Entonces sustituya de x de t es igual a 3, x es igual a menos 2 y y es igual a este número extraño en la ecuación. Entonces, muy bien, si sustituyo voy a tener menos 16, sí, menos 16 por 3, más 18, bueno, 18 por 18 dividido 3 es 6, 6 por 2 es 12. Y luego tengo dy de t. Y todo esto es igual a 0. Entonces pueden hacer esto. ¿Y ahora qué sería igual de y de t? 48 partido 12 por raíz. Ajá, sí, eso es todo. Ahí sí que no se puede hacer más en estos problemas. 48. Casi que nos queda la misma respuesta. La raíz cuadrada de 5 por 12. Entonces si quieren pueden escribir 4 dividido la raíz cuadrada de 5. Entonces esto es todo, digamos, aquí no hay más. Ahora aquí hay una respuesta curiosa, ambas tasas relacionadas son positivas, pero observen que aquí este x es negativo, entonces posiblemente aquí la persona está de regreso y ambos x y y ambas velocidades en x y y están aumentando. ¿Sí? Bueno, yo creo que si en la última respuesta solo sustituyó 13 es igual a menos 18. Por supuesto. Sí, podrías hacer acá 18, reemplazarlo por esto, te quedaría 48 por la raíz cuadrada de 5. 48 por la raíz cuadrada de 5 y luego aquí este 8 te quedaría un menos 16. Pero lo que pasa es que aquí, digamos, al pasarlo a dividir. Sí, se pasa a dividir, te queda esto, si mal no estoy. Bueno, tal vez. ¿Sí les quedó 4 dividido la raíz cuadrada de 5? A mí me quedó Marcelo, Crista. Bueno. Ok, excelente. 4 por la raíz cuadrada de 5 partido 5. Te quedó un 5 de más. Sí, eso es extraño. Sí, según tu enfoque tendrías que tener que dy de t es igual a 8x dividido 18y por dx de t. Entonces dx de t es igual a 3, x es igual a menos 2. Bueno, ok. Entonces también pueden usar esto. Entonces vamos a hacer el último problema donde les doy la relación funcional. Y ahora pareciera que estamos sobre una esfera y lo que queremos hacer es ver cuál es la velocidad de z. Entonces observen aquí qué es lo interesante de este problema. Y hay 3 variables dependientes y una variable independiente. Entonces, habiendo 3 variables independientes y una independiente, vamos a necesitar en realidad 3 derivadas. Una derivada respecto a de x respecto a t, y respecto a t y z respecto a t. Entonces, ¿cómo trabajamos este problema? Miremos, tenemos esta ecuación y lo que queremos encontrar es dz de t, entonces esta es nuestra incógnita. Y luego les estoy dando el resto de la información, cuál es la coordenada sobre la que estamos de la esfera, cómo estamos cambiando en x y cómo estamos cambiando en y. Bueno, es que ahorita se están familiarizando, pero van a ver cuando se terminen de familiarizar con estos problemas, vienen los problemas aplicados y ahí viene otro grado de dificultad. Entonces derivemos respecto a x.
2x. Sí, 2x, ajá. De x de d. O de Sí. z. Sí, de x de t. Porque tenemos la variable x. De x de d3. Ajá. Más 2y. Ajá. Y de t. De y de t. Más. ¿Era derivar respecto a t? Ah, sí, perdón, sí, respecto a t. Si no, estamos haciendo una derivada parcial. Más 2z. Sí, de z de t. Y esta es nuestra incógnita, del de z de t. Y todo esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Quieren? Sí, es una z. 2z por dz de t. Entonces, Derivando de t respecto a dt. entonces ahorita les doy el chance. ¿Quieren sustituir ya los números o quieren resolver primero para dz de t? Los números. Entonces sustituyamos todos estos números. Perdón, la Sí. derivada es de x de dt. 2x por dx de t. T' es de x de t. O de y de t. Sí, esto sería x' de t, y' de t y z' de t. Entonces lo pueden escribir con primas. Y toda la ecuación sería de x de dt. Bueno, sí, pero lo que pasa, ¿cuál es la derivada de 9 respecto a t? Es 0. Sí, aquí digamos esto es 0, porque observen que aquí también esto fue 0, pero es porque tenemos una constante. Si hubiera tenido aquí una x y una y, hubiéramos tenido un lado derecho que es un x' de t. Entonces aquí en estos problemas el lado derecho no es constante, entonces no cambia en nada la respuesta. Nos queda todo igual a 0. Entonces voy a sustituir el punto 2,2,1, x' de t es igual a 5 y y' de t es igual a 4 en la ecuación. Y vamos a ver qué es lo único que nos queda de incógnita. Entonces x es igual a 2, 2 por 2 es 4, x' es igual a 5, más 2 por 2, y' es igual a 4. Y luego z, tengo aquí más 1, más 2, sería más 2 por 1, por dz de t. Porque esto es dado en el problema. Entonces eso es otra dificultad de estos problemas, que uno tiene que leer la información del problema. Entonces la información a veces que se las van a dar bien bonita en términos matemáticos, pero hay veces que les van a decir o la velocidad o está aumentando una razón de cambio. Entonces cuando miren esa palabra razón de cambio, eso significa que tengo que, ¿cómo se llama? Expresarlo en términos de una derivada. Entonces aquí tengo, digamos, 20, sí, 36, y aquí tengo un 2. Muy bien, entonces tengo que encontrar cuando 36 más 2 por dz de t es igual a 0. Sí, menos 18, excelente. Digamos, esto es todo. Menos 36 dividido 2. Y aquí no hay más que hacer. Entonces, sí, ya te estás familiarizando. Es que cuesta un poco acostumbrarse a esos de x de t. Muy bien, entonces vamos a sí, menos 18, sí. ¿Por qué no usamos siempre este método? Sí, lo que pasa es que hay unos documentos que ya los tengo hechos para este curso, pero otros no. Ahora en el curso de cálculo 1 sí ya están todos los documentos. Entonces ellos ya solo traen ese libro con los problemas resueltos, sí. Con los que trabajan los ejercicios aquí, sí. Sí. Sí, posiblemente después de Semana Santa van a empezar a tener más de estos documentos, porque ahorita mi objetivo era terminar uno de estos libros para uno de los cursos, donde
ahí es más necesario que den recursos didácticos. Incluso que en mi UCI pueden ver, ahí hay varios, ya está ese libro de trabajo que ya tiene varios capítulos, tiene algunos ejercicios de cómo graficar con transformaciones y todo. Ahora, el sueño sería tener ya esto para cálculo integral, porque cálculo integral sí, ese es un curso mecánico, pero es bueno que tengan primero, bueno, cómo se utiliza esta técnica de integración y luego realizamos problemas. Entonces, no sé si esto se mira bien o lo puedo redactar, lo puedo poner en el documento de PDF, pero como van a ver, digamos, hay unos pasos para hacer estos problemas de razones relacionadas, pero el que sí les puedo decir que sí vamos a tener, y el que ya vamos a tener documentos para trabajar son los de gráficas y optimización. Entonces generalmente con gráficas y optimización les digo, estas son las funciones que vamos a graficar, y para optimización estos son los problemas que vamos a resolver. Entonces esos ya los van a tener en su momento. Ya están incluso en mi uso, desde que les diga, bueno, este día los vamos a ver, imprímanlos. ¿De nada? Entonces, razones relacionadas tiene estos pasos que no es necesario que se los memoricen, pero digamos, es algo que en realidad estos pasos son unos pasos que tendrían que utilizar a la hora de que estén resolviendo problemas aplicados, porque como van a ver un problema aplicado, no les van a decir, sí, esta es la relación funcional, sino les van a poner un montón de párrafos, posiblemente varias páginas, donde van a estar describiendo el problema y explicando por qué el modelo funcional tiene cada uno de estos términos lineales, cuadráticos. Entonces les van a decir qué significa cada variable, en qué se mide cada problema. Entonces lo importante es que a la hora de trabajar estos problemas, si en algún momento quieren estimar un parámetro o ver cuándo se duplica la población o lo que sea, es leer el problema e identificar la información relevante. Entonces generalmente todos los modelos van a tener entre 2 o 3 variables, tal vez a lo más 4 variables. Entonces uno lee el problema y uno dice, esto es lo importante. Entonces después de leer el problema, digamos, obviamente población no lo trabajamos, no decimos población es igual a E a la tasa por tiempo, sino todas esas variables, el T de tiempo la expresamos como T, población como P, área como A. Entonces aquí es cuando uno empieza a introducir notación, que eso es algo que no solo pasa en el curso de cálculo, sino en cualquier curso de matemáticas, incluso en economía. Entonces en economía van a ver qué precio les ponen esas P's. Tengo que empezar, ¿no? Aquí tengo... se me olvidó conectar. Incluso van a ver que con problemas de optimización es lo mismo. Les piden ahí un montón de unos párrafos, y uno de los párrafos tiene que extraer la información importante. Bueno, el que yo siento que es el paso más crítico es encontrar la ecuación que nos va a relacionar las diferentes variables del problema. Entonces esto es cuando uno dice, precio es igual a esta función de demanda, y la demanda tiene esta función lineal, y ya uno termina así. Luego cuando tienen la ecuación, ya cuando tienen el y es igual a f de x, pueden utilizar la regla de la cadena para encontrar dy de t es igual a f' de x por dx de t. Entonces cuando lleguen a este paso, todos estos pasos son los pasos que tuvimos ahorita en los ejercicios del 1 al 3. Derivar, despejar para la razón de cambio desconocida, sustituir la información que nos está dando el problema. Hay veces que el problema no les va a dar toda la información, pero uno puede encontrar el resto de la información utilizando la ecuación, y uno dice, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, me dieron que y es igual a 2, si y es igual a 2, entonces x tiene que ser igual a 0. Y luego, digamos, todos estos pasos 4, 5, 6 ya los hemos hecho. Lo que va a pasar al final de estos problemas es que les van a decir, pero ¿cuál es el resultado y qué relevancia tiene este resultado?
Entonces, dependiendo de qué problemas estén trabajando, digamos, tenemos, bueno, aquí yo solo creo que tengo unidades de dólares, pero también podemos tener unidades de metros por segundo o kilogramos por segundo. Entonces uno va expresando, bueno, esto va aumentando a esta unidad respecto a esta unidad. Entonces ya después de esta larga discusión podemos ver cómo usar este enfoque para trabajar este problema. Entonces este va a ser ya nuestro primer problema de palabras. Entonces observen que hay aquí, no hay ninguna ecuación, sino que lo único que tenemos es un círculo de radio R, tiene esta área A mayúscula y su radio se incrementa con el tiempo. Uy. Ah, muy bien, excelente, me gusta, ya lo resolvió Daniel. Entonces solo Daniel nos va a esperar a que tratemos de trabajar este problema. Círculo de radio R es crítico. Aquí incluso les estoy dando las variables. Hay veces que ni siquiera les dan las variables y me dicen, bueno, un círculo tiene un área y su radio se incrementa con el tiempo, y luego uno tiene que venir y decir, quiero que el área sea A mayúscula y el radio sea R minúscula. Entonces ahorita que vamos a encontrar la razón de cambio del área respecto al tiempo en términos de dRT. Entonces antes de hacer este problema, ¿cuál es la ecuación relevante aquí? Sí, la ecuación relevante aquí es el área del círculo. ¿Es 2πr, no? Sí, pi r cuadrado. Sí, la derivada sería 2πr. Entonces lo que está pasando con este círculo es que está creciendo en el tiempo. Entonces lo que queremos estimar es, bueno, si sabemos cada cuánto está aumentando, digamos, el radio, en cuánto va a aumentar el área. Entonces pueden pensar en esto como que tienen un charco y está lloviendo y entonces el agua se va acumulando y entonces este radio puede ir subiendo y uno puede ir midiendo, bueno, qué tan rápido está aumentando esa gota, y uno puede determinarlo, bueno, el área en el que va a estar creciendo este círculo depende de esta ecuación. Entonces aquí, ya teniendo esta ecuación del área del círculo, tenemos que ver qué tenemos que identificar. Aquí lo que es desconocido es dA de t. Pero también en cierta forma el dr de t es desconocido. Entonces lo que tengo que hacer ahora es que tengo que encontrar una ecuación que me relacione dA de t con dr de t. ¿Y cómo encuentro esta ecuación? Derivando. Entonces derivemos respecto a t. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función, de esta ecuación respecto a t? Sí. Sí, 2pi por r. ¿Y me falta algo? Sí, dr de t. Entonces, ahora aquí entienden por qué hay dos derivadas. Porque cuando está, si tiene que crecer un círculo en su área, también tiene que aumentar en su radio. Su radio no se puede mantener constante. Si el radio se mantuviera constante, simplemente el área no se incrementa y este problema ya no tiene sentido. Entonces ahora ya teniendo esta ecuación, ya viene la pregunta. Incluso en realidad esta pregunta se puede preguntar en un solo párrafo, pero ahorita la desmenucé en dos partes. Entonces observen que todo lo que tengo aquí es como que pasos del 1 al 4 de los pasos de razones relacionadas. Entonces luego, bueno, ¿qué tan rápido se incrementa el área del círculo cuando el radio es de 10 pies? Y el radio se incrementa con una rapidez constante de 4 pies por segundo. Sería 2pi por 10. No, Sí. 2pi por 40. Sí. 80pi. Excelente, sí, es 80pi, muy bien. Entonces vamos a usar, ahorita vamos a ver, lo que pasa es que Daniel lo trabajó bien rápido. Entonces vamos a usar la información relevante. Entonces la información relevante nos está diciendo, que R es igual a 10. ¿Será que 4 pies es dr de t? Sí, ajá. Y dr de t es 4, sí. Ahorita todavía nos falta una pequeña cuestión, pero ya solo sustituyo.
¿Qué te está diciendo aquí? El radio se incrementa con una rapidez constante de 4 pies por segundo. Entonces esto... Sí, 80 pi, excelente. Entonces me gusta que estén trabajando bien rápido este problema, porque entonces yo puedo venir y decir, bueno, sustituyo R por 10 y luego sustituyo DRT por 4. Entonces esto es igual a 80 pi. Ahora, solo nos falta encontrar las unidades de esta razón de cambio. ¿Cuáles serían las unidades? Pies cuadrados por segundo. Sí, ¿por qué pies cuadrados por segundo? Porque el área está dada en pies cuadrados. Entonces aquí lo que diríamos, hay veces que tal vez... Sí, así pies cuadrados por segundo, sí, es que eso lo escribí como que fuera una aceleración. Y siempre que tenemos como la área de pi, no toco el pi, solo de Sí, solo se deja todo en términos de pi. O sea, si están interesados, yo creo que 80 por 314 les va a quedar un número entre como 200, cerca de 245. Entonces ya, digamos, tengo este problema. Varias veces les voy a pedir, digamos, que interpreten este resultado. Entonces, digamos, la interpretación sería si el radio aumenta en 4 pies por segundo, entonces el área del círculo aumenta en 80 pies por segundo. Yo creo que a este problema ya le encontré una aplicación relevante, solo que tendría que cambiar esto por otra velocidad. Piensen que, digamos, aquí ustedes están hablando y lo que están hablando ustedes se transmite a la velocidad del sonido. Entonces uno puede decir, bueno, el radio de las personas que me están oyendo va a ir aumentando, pero como voy hablando y todo eso se transmite a la velocidad del sonido, uno se puede preguntar, bueno, ¿en cuánto va a aumentar el radio, el área de personas que me están escuchando si empiezo hablando aquí en este punto de origen? Entonces esto puede ser una aplicación. Y tal vez, digamos, el único supuesto que pondría es que, digamos, están en un cuarto silencioso, porque si el cuarto no es completamente silencioso, entonces se va a ir transmitiendo su sonido, pero luego va a ir disminuyendo en intensidad porque se va cancelando con la otra bulla. Entonces esta es una forma como podría pensar yo este problema. O tal vez, digamos, están en un charco de agua y cae aquí una gota y la ola como que se esparce. ¿Ah? ¿Una qué? Ah, eso me gusta también, sí. Sí, muy bien. Entonces, sí, es que eso, siendo que tal vez fue lo único que le faltó a este problema, digamos, porque estamos interesados en un área, en un círculo que se está expandiendo y bastante rápido. Entonces ahorita vamos a continuar trabajando problemas. Vamos a ver qué tantos podemos hacer. Los que no podamos hacer hoy los haremos el viernes. Entonces tenemos este problema que es un poquito diferente. Entonces observen aquí que cada vez les voy dando menos matemáticas, casi que la única matemática que hay aquí son números. Entonces ahora tenemos que el volumen de una esfera se incrementa a una razón de 64, yo creo que esto está incorrecto, 64 milímetros cúbicos, sí. Si esta unidad de milímetros dividido segundos al cubo no tiene ningún sentido. Entonces aquí tengo que poner qué tan rápido se incrementa el radio cuando el radio es igual a 40 milímetros. Sí, entonces ahí también nos despronunciamos la información. Lo que necesito encontrar aquí es, tengo que encontrar DRT, porque qué tan rápido se incrementa el radio es un DRT. Posiblemente... Pero DRT ya se lo dan en 64 milímetros. Que es este 64 milímetros DRT. El volumen de una esfera se incrementa, sí. Entonces, conociendo que sí, 64, sí.
Y el radio es 40. Sí, el radio, excelente, entonces muy bien. Entonces ahorita lo que necesito es encontrar primero una ecuación entre el volumen y el radio de una esfera. Entonces el volumen de una esfera es sumamente importante aquí. Sí. Entonces aquí van a tener que conocer muy pocos volúmenes, el volumen de una esfera, el volumen de un cono, el volumen de un cubo, y no nos vamos a meter a figuras más sofisticadas de volúmenes. Entonces, ¿ahora qué necesito hacer? ¿Derivar? Sí, derivamos respecto a t. Entonces, si derivamos respecto a t, tengo que dv de t es igual a 4. ajá, Pi r al cuadrado. ¿sí? Por dr de t. Entonces siempre tenemos este dr de t. Entonces ahora lo único que nos preguntamos es, ya conozco todo lo que necesito conocer, conozco dv de t, también conozco r. Entonces aquí el problema ya lo tengo terminado, porque solo tengo que resolver para dr de t. ¿Uno dividió qué? Tal vez, miremos ahorita, es que esa respuesta todavía no la tengo. Entonces dr de t es igual a 1 dividido 4 por pi r al cuadrado dv de t. Posiblemente sí, miremos. Entonces dv de t es igual a 64. R es igual a 40 al cuadrado, que esto es como 1600. Así es. Y aquí tengo un pi. Muy bien, entonces 16 por 4 es 64. Sí, 64 dividido 6400 es 1 dividido 100. Muy bien. Perdón, Cristian. Sí. ¿Cuántos? Porque R es igual a 40. Sí. Sería solo 64 es igual a 4pi 40 al cuadrado. Sí, pues sí, 4 pi 40 al cuadrado, sí. Es lo mismo. Pero, ¿y el pi qué onda el pi? Se deja como pi. ¿Al lado de 100? Sí, al lado del 100. ¿En qué momentos que baja el pi r al cuadrado? Cuando estoy resolviendo dr de t es igual a que está multiplicado por todos estos términos. Sería dv de t sobre, Ajá. Sí. dv de t, Sí. Incluso si quieren, lo que pueden hacer aquí en este último paso, pueden reemplazar ya dv de t por 64 y todo esto por 4pi por 40 al cuadrado y solo despejan para dr de t. Y eso es algo que lo pueden trabajar ya más de cualquier forma. Hay personas que les gusta sustituir todo y ya después dicen, bueno, ¿cuál es la única incógnita que me queda? Resuelvo para la incógnita, pero hay otras personas que les gusta, no. Lo puedo hacer de esa forma. O sea, si nos queda 64 es igual a 4pi al cuadrado. Sí se puede. 64 partido 6400 pi. Sí se puede, sí, 64 dividido 6400 pi, sí. Ya en ese punto, digamos, eso no... Si llegan a 64 dividido 6400 pi ya es muy bueno. Pero aquí observen, digamos, hay varios puntos intermedios. La fórmula del volumen, la derivación y la sustitución de los valores conocidos para conocer dr de t. Entonces ya la respuesta en sí es muy poco. Lo único es que aquí las unidades son en milímetros por segundo. Entonces pueden ver qué dramático es este problema. Lo que está cambiando en milímetros por segundo es casi nada. 1 dividido 100 pi es un número que yo creo que casi que llega a un micrómetro. Pero como esta es una esfera y la esfera al aumentar un poco su radio, todo eso aumenta al cubo, obtenemos que en realidad desde el punto de vista del volumen
el volumen es 64 milímetros cúbicos al segundo, lo cual todavía es apreciable. 64 milímetros cúbicos es como un cubo que está aumentando en 4 milímetros de cada por el ancho, el largo y el alto. Entonces este es un cambio apreciable en B. Pero en términos del radio ni se observa. Entonces aquí, si piensan esto como un problema de un globo, están inflando bien despacio el globo. ¿Sí? Porque ahí puso uno partido la Uno partido la derivada. Ah, es que no, aquí reemplacé dB/dt por 64. no, pero... Ah, ¿dónde? O sea, perdón, uno partido, 4 pies... Es que la despejó. Sí, la despejé porque... Es que ya no es DBDC, sino que es DBDC. Sí. Sí, observen, sí, en el otro problema, en el problema anterior, ya les daba dA/dt. Ah, no, lo que teníamos que encontrar era dA/dt, entonces aquí estaba despejado. Pero es bastante válido que en este problema les pregunte a ustedes, bueno, sabemos que tan rápido está aumentando el radio, el área. Entonces, encuéntrenme en cuánto está cambiando el radio si el área aumenta en esta razón. Ahora lo que les di fue lo contrario. Sabemos ya en cuánto está cambiando el volumen, pero no en cuánto está cambiando el radio. Pero también, ¿sí? Vamos a hacer el despeje paso a paso, porque yo la despejé. O sea, dB/dt, yo solo diría dB/dt partido 4pi por área cuadrada. Sí, eso es todo, sí, ese es el despeje. Lo que pasa es que aquí en este paso estoy diciendo de que reemplacé dB/dt por 64, pero quitemos esto no es necesario. Sí, entonces aquí fue como despejaste esta. Y ya después sustituí. Así es, 64, pero porque queda 4 por 1400 pi. Sí. 6400 pi. Sí. Me queda otra respuesta. Posiblemente te quede un 0.00. 3.1. Es que porque yo el pi no lo evalué, el pi yo solo lo dejé expresado. Entonces generalmente cuando miren a pi todo lo ponen en términos de pi, porque si no tendría que ponerles problemas mucho más complicados. Ahora aquí hay un problema que está un poco difícil de leer, pero miremos qué está pasando aquí. Ahora esto es la ley de gases. Entonces lo que significa esta ley de gases es que si comprimen el gas, al aumentar si aumentan la presión del gas, entonces lo están comprimiendo, entonces el volumen del gas va a ser menor. Pero si en todo caso relajan la presión del gas, entonces el volumen va a aumentar. Entonces esto se ve plasmado por esta ecuación, donde les dicen aumentan el volumen, la presión tiene que disminuir. Pero si disminuyen el volumen, entonces la presión tiene que aumentar. Y ese es uno de los casos de la ley de Boyle, porque también está la ley que relaciona volumen con temperatura y hay una que relaciona volumen y presión con temperatura. Entonces aquí tenemos cómo se relacionan y decimos que en cierto instante el volumen del gas es de 5 metros cúbicos, la presión es de 40 kilopascales y la presión se está incrementando a una razón de 10 kilopascales por minuto. Entonces aquí tenemos que estimar con qué rapidez disminuye el volumen del gas en este instante. Entonces ahí está cuál es la ecuación clave aquí para poder encontrar este problema. Sería presión prácticamente de dt. Sí, miramos aquí, entonces esa es la ecuación. Aquí tal vez sí es bueno poner de que digamos P mayúscula es la presión y B mayúscula es el volumen. Muy bien. ¿Qué conocemos ya? Porque aquí tenemos mucha información dispersa. Sí, el volumen es de 5 metros cúbicos. Sí, la presión es... bueno, aquí solo es P, no es dP dt, sino... Es dB, es dP. Sí. Entonces aquí es 40 kilopascales.
Un pascal es, digamos, es un newton dividido metros al cubo. Entonces aquí tendríamos kilonewtons dividido metros al cubo. Por si quieren saber, digamos, qué es esta unidad, digamos, yo creo que la presión atmosférica es como 131 kilopascales, no estoy completamente seguro. ¿Cómo es kilopascal? Kilopascal, sí. Sí, es que una presión de un metro, de un pascal es muy poco, entonces es la presión que estarías aplicando sobre un metro cúbico con una masa como de, ni siquiera es un kilogramo, sino sería una décima de kilogramo, entonces eso es una presión muy débil. Metro cuadrado, es que las unidades de presión es fuerza dividido área. Entonces aquí pueden ver que en este problema se pueden perder con tratar de pensar, bueno, qué es presión, qué es volumen. Para este problema en realidad lo único que tienen que saber es esto, y luego aquí hay una razón de cambio, pero ¿cuál razón de cambio es? Es dB/dP. Sería dP dt, sí. La presión se está incrementando una razón de 10 kilopascales por minuto. Es dP/dt. Sí, dP de dt. Muy bien. Entonces ya tenemos todo el problema. Tomen nota que esta C es una constante. Pero si la pregunta es con qué rapidez disminuye el volumen del gas en ese instante. Miremos por qué ese volumen está disminuyendo. O sea, ahorita con física sabemos que si incrementamos la presión, el volumen tiene que disminuir. Pero entonces ahorita, ¿qué es que tengo que hacer después de este paso? Sí, derivamos, acá derivemos. Respecto al tiempo, porque tanto la presión como el volumen están derivando respecto al tiempo. 0 es igual a dP. Miremos, entonces, aquí ¿qué regla tengo que usar? Sí, 0 es igual a regla de la cadena y producto. Entonces, aquí es igual a la derivada de la primera función. D por dP dt. Y solo sería dP dt. Ajá, por B. Por B. Más. D por dP dB dt igual a 0. Entonces ahorita nuestra incógnita es con qué rapidez disminuye el volumen. Sí, dP dt es 10, sí. Sí. Bueno, es que la cadena es porque tenemos estos dB dt's y dP dt's, porque tanto el volumen como la presión dependen del tiempo. Entonces ahorita podemos resolver para dB dt, o si quieren sustituir aquí o no. Es que ahí tenemos dos incógnitas. Miremos, dP dt ya lo conocemos, dP. Pero cómo, no, o sea, Sí. así Del problema, aquí tengo la presión y el volumen B de un gas satisfacen la ley de Boyle. P por B mayúscula es igual a C. Ahora, si esto fuera un curso de física, sí, tal vez solo les dirían ley de Boyle y ustedes tendrían que escribir esta ecuación, pero es que ahí van a ver un poco de leyes de gases. Entonces, muy bien. dP dt todavía lo tengo desconocido, entonces no. dP dt ya lo conozco, dP dt es 10. El volumen es 5. Sí, pero vamos a ver después cómo nos queda dB dt. Y dB dt sabemos de que aquí la unidad es metros cúbicos. Sí, esto siendo que es un poquito más fácil que ponerse a despejar, pero también pueden despejar para la razón desconocida y luego sustituir. Lo que pasa es que lo estoy haciendo ahorita de otra forma. Entonces P es igual a 20 y dB dt. Excelente. Para este programa siendo que es un poco más fácil sustituir y luego resolver. Sí, 50 y 20. Excelente. Entonces dB dt es igual a menos 50 dividido 20 menos 2.5. Y ahora aquí, ¿cuáles son las unidades? No, sería al revés. Las unidades del volumen. Metros
metros cúbicos y las unidades de tiempo, minutos. Esas son las que nos dan cambio de eficiencia. Entonces, posiblemente este problema sea un problema de que tienen aquí, digamos, un tubo, y en este tubo, digamos, tienen su gas, y lo que posiblemente tienen aquí es un émbolo. Entonces con el émbolo empujan. Entonces al empujar este émbolo, lo que están haciendo es que están empujando aumentando la presión, y al aumentar la presión, este gas se va a comprimir. Entonces aquí el volumen se reduce. Entonces posiblemente aquí ustedes están frenando y bueno, para frenar entonces tengo que comprimir el gas y tengo que aplicar presión. Ahora si quiero quitar el pie del freno, entonces relajan este émbolo y ya vuelvo a aumentar el volumen. Ahora aquí hay un montón de aplicaciones, o tal vez, digamos, como tienen cantidades muy grandes y una gran presión, posiblemente eso sea un problema de ¿cómo se llama eso? Lo que tienen en los talleres, sí, como esas prensadoras hidráulicas, entonces que están tratando de subir un carro o están tratando de... ¿Sí? Entonces por eso es que están aplicando esta presión. Entonces lo bonito de este problema sería ponerlo con un contexto de ingeniería. Bueno, tenemos ahí un taller, queremos levantar este camión y tenemos este sistema hidráulico, y entonces ya le vamos aplicando esta presión y quiero que suba, no sé, en un minuto tal altura, entonces qué tanta presión necesito aplicar. Y como pueden ver, esto es maravilloso porque aquí no estamos aprovechando toda la ley de gases. La mejor forma de levantar algo es que tengan, digamos, una polea bien pequeña conectada a algo bien grande. Entonces esta ley de gases, como se preserva, la presión y el volumen que tienen en este tubo es igual a la presión y al volumen que tienen en este segundo tubo. Entonces pueden aprovecharse de la diferencia que van a ver entre los radios de estos dos tubos para levantar con relativa facilidad, solo presionando un émbolo acá. Y esto hasta se aplica al revés, porque si miran las vacunas, en las vacunas lo que ustedes quieren no es aplicar una gran presión, sino quieren aplicar una presión débil. Entonces el émbolo que tienen para aplicar la vacuna es mucho más grande en radio que la aguja. Entonces eso lo están haciendo con el propósito de disminuir la presión que va a estar en la aguja. Entonces así no tienen que hacerle daño a alguien con una jeringa. Entonces este es un principio bien bonito. No estoy seguro si en realidad se miran en los cursos de física de acá, porque también esto en algún momento se mete un poco en química, pero son problemas muy bonitos. Entonces aquí ya tenemos problemas que tienen un mayor grado de dificultad por el hecho de que tenemos trigonometría y tenemos triángulos, rectángulos, y creo que voy bien en problemas. Vamos a ver cuántos problemas tengo aquí. No tengo como 12 problemas. Tal vez voy a tratar de hacer 7 u 8. Miremos qué tantos podemos hacer. Entonces estos son problemas de triángulos, rectángulos. Casi que en el curso nos vamos a estar enfocando en triángulos, rectángulos, pero puede que en algún momento tengamos que lidiar con triángulos que no son rectángulos. Entonces ahorita, digamos, viene este problema donde ya tenemos que hacer un poquito más de planteo. Tenemos dos automóviles, salen del mismo lugar, posiblemente ya terminaron de estudiar y cada uno se quiere regresar a su casa. Uno vive como en la zona 11 y el oeste, no sé cuál es el oeste de Guatemala, pero sí, el oeste tal vez sería, digamos, la Roosevelt, y ahí es un poco más congestionada que el Aguilar Batres, y tal vez esta es la Avenida de las Américas. Entonces lo que quieren ver aquí es con qué rapidez se va a incrementar la distancia entre los automóviles 2 horas después. Parece que estas personas viven muy lejos de la universidad. Entonces, muy bien, ahorita, ¿cómo empezamos este problema? Escribiendo los datos.
Sí, tal vez los datos conocidos, sí. Un dibujo. Pues también el dibujo ayuda, entonces solo escribamos los datos conocidos. Podemos decir que el desplazamiento o la distancia de uno de los vehículos es X. Entonces X es la distancia del vehículo 1. Y Y es la distancia recorrida por el vehículo 2. Las velocidades todavía las voy a dejar un poco pendientes porque yo creo que con un dibujo voy a ver cuál me conviene llamarle X y cuál me conviene llamarle Y. Entonces ahorita vamos a hacer un diagrama. Entonces digamos, ¿cómo puedo graficar en un diagrama el vehículo que se dirige hacia el sur? Una línea para abajo. Sí. Entonces este lado del triángulo va a estar aumentando. Entonces voy a decir que el vehículo 2 es Y y ese es el que está manejando en sentido sur. Y X está manejando en sentido oeste. Entonces, ¿cómo grafico ahora el oeste? Sí. Y este está manejando un poco más despacio, entonces posiblemente esta flecha va a ser un poco más pequeña. Muy bien. X. Entonces aquí ya tengo X y Y, entonces puedo ya decir que X' es igual a 25, no, esa sería, sí, 25 kilómetros por hora. Y Y' es igual a 60 kilómetros por hora. Pero la cuestión, observen que nos están pidiendo aquí, ¿con qué rapidez se incrementa la distancia entre los dos automóviles? Ah, sí, Z, pero ¿cuál es Z aquí? Entonces esta Z es una nueva variable, Z es la distancia entre los dos vehículos. Y de estos problemas hay cualquier variedad. Entonces, ¿cómo puedo relacionar Z con X y con Y? Sí, Z al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación más importante. Y media vez ya hacen esto, el problema ya casi lo tienen resuelto. Agreguemos aquí el hecho de que T es igual a las 2 horas. Entonces, esto me va a servir eventualmente. Muy bien, entonces derivemos la ecuación de distancia. Entonces derive Z respecto a T. Entonces aquí es igual. 2Z con Z. Sí. Más 2Y de Y de T es igual a 2Z de Z de T. Excelente, sí. Y esto es todo. Aquí el problema ya perdió su, se podría decir, su frescura, porque ya solo nos queda la parte muy tediosa de sustituir numeritos. Entonces una pregunta que les tengo es, X sería 50. ajá, ¿por qué X es 50? Porque es la razón del cambio por el tiempo. Sí, X es igual, va a ser igual a la razón de cambio por el tiempo. Yo creo que tal vez se me olvidó poner aquí que ambos vehículos van a una velocidad constante. Entonces X va a ser 25 por 2. Entonces después de 2 horas esta persona ha recorrido 50 kilómetros. El primer carro va a 25 después de 2 horas va a recorrer 50 kilómetros. Esa es nuestra distancia. El adyacente. Y el otro carreto sería 60 por 2 horas. Como que estas... Los meten Pitágoras y a la hora de hacer la derivada ya aquí les tengo otra pregunta interesante, pero continuemos con el problema. Entonces ya encontré X, ya encontré Y, ya tengo X', ya tengo Y'. Entonces ahorita solo voy a encontrar dz de t y lo único que nos va a quedar pendiente es cuál es z. Y este z me encanta un montón porque aquí podemos utilizar trigonometría, se puede encontrar este problema sin necesidad de evaluar estos números al cuadrado, lo cual es muy tedioso. Entonces esto es X por X' de t más Y por Y' de t dividido Z. ¿Por qué ya no tengo las dos? Porque todos estos dos se cancelan. Entonces aquí ya casi que estoy. ¿Cómo encuentro Z?
con la fórmula, o ¿por qué no hacemos algo más bonito? 50 kilómetros es lo mismo que 5 kilómetros y 120 kilómetros es lo mismo que 12. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo esto? Si tenemos un triángulo 5, 12, ¿a qué es igual su hipotenusa? Sí, es raíz cuadrada de 144 más 25. 13, ajá. Muy bien. Entonces ahora la pregunta que les tengo a ustedes si x es igual a 50, y es igual a 120, ¿a qué tendría que ser igual z? Sí, 130. Entonces se evitan un muy tedioso 120 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces estén muy atentos que en estos problemas el conocer esos triángulos pitagóricos les va a servir para encontrar la distancia, la variable desconocida. Pero lo que pasa es que trabajen con múltiplos, porque digamos si tienen un triángulo 3, 4, 5 y lo multiplican todo por 6, 24, 18, 30. Entonces aquí sacan otro triángulo. 3, 4, 5, 18, 24, 30, lo mismo con el 5, 12, 13. El 6, 8, 10 es solo multiplicar el 3, 4, 5 por 2. Entonces z es simplemente igual a 130 kilómetros. Y ya solo nos encargamos de meter el número. Esta respuesta posiblemente no les pediría simplificarla, es sumamente extensa. 50 por 25 más 60 por 120 dividido 130. Los dos carros están dentro del triángulo. Este es el vehículo 1 y este es el vehículo 2. Si esta z es la distancia entre los dos vehículos. Es que este ya es después de 2 horas. Después de 2 horas, x es igual a 50, y es igual a 120, pero z es igual a 130. Cristian, no pudimos haber hecho z partido del número de horas. Z partido el número de horas. O sea, la respuesta de la razón de cambio es 65 kilómetros. Sí. Pero, como ya teníamos z. Sí, se podía haber hecho eso. Sí, otra forma de hacer este problema es que pueden escribir que z de t es igual a la raíz cuadrada de 25 por t al cuadrado más 60 por t al cuadrado. Esto también es válido. Esta es otra forma como pueden hacer este problema. Si quieren, todo lo pueden expresar explícitamente en términos de t. Entonces z es igual a la raíz cuadrada de 25t al cuadrado más 60t al cuadrado, y de z de t lo encuentran al derivar esta expresión. Entonces esto es válido. No, es que porque los vehículos van manejando una velocidad constante. Sí. Sí, esta es buena idea de Andrés, de Héctor. Entonces esto también pueden hacerlo. Sí, también. Casi sí. Bueno, cuidado. Hay casos en que esto no se da. Por ejemplo, puedo hacer una variación de este problema, pero este problema sí es un poco complicado. A ver si me da tiempo. Me da tiempo de hacer esta variación de este problema. Vamos a decir que el vehículo 2 se dirige hacia el... Voy a poner el suroeste. Y el vehículo 1 todavía sigue en el sur. La respuesta la voy a dejar así, no es necesario simplificarla.
se dirige hacia el sur. Entonces aquí me cuentan qué sucede con este problema. El vehículo 1 se sigue moviendo así. Pero como este ahora es suroeste, entonces ahora que hay un problema. El problema está de que ya no tengo ningún triángulo rectángulo aquí. Entonces ahora tengo que encontrar Z. Pero no sé si han visto, ya han visto en Mate 101 ley de cosenos y senos. Sí, pero una pregunta. ¿Sí? Pero se me hace lo que... Ah, en el anterior sí. Yo no entiendo qué hace con la X por ahí. Ah, es que la X y la Y las encuentro porque si este carro va a 25 kilómetros por hora, a las 2 horas ya recorrió 50. Este carro va a 60 kilómetros por hora, entonces a las 2 horas ya recorrió 120. Pero si había, por ejemplo, hay alguien que dice 2X y está el cambio, ¿qué hizo? Ah, lo que pasa es que tenía 2x por x' más 2y por y' dividido 2z. Entonces cancelé todos esos dos, pero si tu respuesta aquí tiene unas 2 también es bueno. Solo que tendría 50 por 50 más 120 por 120 dividido 260, eso también es bueno. Pero hagamos terminamos de hacer este problema. Este problema solo encontremos la razón de cambio y no vamos a meter números. Entonces, ¿qué nos dice la ley de cosenos? ¿A qué es igual z al cuadrado? Tenemos Pitágoras, pero luego tengo menos 2xy por el coseno del ángulo que está entre x y y. Entonces todo esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por xy. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro aquí dz de t? ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual la derivada de toda esta ecuación respecto a t? 2z, z de t. Ajá. Ajá. Ah, y luego esta es la difícil. Sería la raíz cuadrada de 2 dividido 1/2, pero como tengo aquí un 2, te queda solo esto. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de este término respecto a t? Raíz cuadrada de 2. Del de x de t, no se olviden del de x de t. Sí, regla del producto. No, había que multiplicar por y. Ah, sí, miremos cuál tengo que multiplicar. Sí, este hay que multiplicarlo por y el otro por x. Entonces aquí ya tengo el problema y posiblemente en si les pregunto un problema así, miro que es tedioso encontrar a qué es igual x, a qué es igual y, y qué es igual a z. Solo con que lleguen a este punto es más que correcto. X sigue siendo 50, y sigue siendo 120, pero ahora z es una pesadilla, porque aquí sí no tengo ningún triángulo bonito de Pitágoras, sino tengo que hacer Sí, son 2 horas, sí. Sí, pues, salió 65. No sé, pero si sales y... Entonces luego dz de t es un ejercicio tedioso de sustituir. Pero estén presentes que también hay estos problemas. Ahora, si tuvieran acceso a la computadora, a la calculadora del examen, sí, de seguro tienen este problema, digo, que encuentren la z. Es el viernes. Sí.
Ah, ok, gracias. Pero no sé si lo podrías escanear. Sí, mejor, porque está muy bonito. Ah, sí, aquí. Nos vemos. Entonces, mañana vamos a continuar con más de estos problemas, los problemas del 8 al 12. Pero ya tenemos la asistencia. Quiero ver aquí que está menos del 80% de y parcial final de trigonometría más de le voy a decir a los de la facultad que toman esa política de las facultades sobre el banco de lunes me mandó la lista de todos los temas, yo creo que ya le mandaste. Sí, yo creo que ya la mandé. Mañana. Sí, es el tema. Adiós, Cristian. Gracias. No, lo vamos a seguir. Sí, vamos a terminar mañana. Entonces mañana pueden traer su documento impreso, y ya solo son unas 4 páginas. Es que lo que pasa primero